Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 14. Punto de vista de Perky Jackson. Después del día tan ajetreado que había tenido, mi madre me llevó de viaje de repente. Por suerte, el viaje fue a mi lugar favorito, una cabaña junto a la playa en el extremo de Long Island. Empezamos dando un paseo tranquilo por la playa, dándoles de comer patatas fritas de maíz azul a las gaviotas, mientras yo también comía algunas de las golosinas azules que mi madre trajo del trabajo. ¿Ya les conté que me encanta la comida azul? Al empezar a oscurecer, encendimos una fogata y asamos salchichas y malvaviscos. Mi madre compartió historias de su juventud. Luego le pregunté por mi padre. Aunque he escuchado la historia 1000 veces, todavía disfruto escuchándola de nuevo. Mamá finalmente reveló que él ni siquiera estaba presente cuando nací. No pude evitar sentir un poco de enojo y resentimiento al escuchar eso. ¿Vas a mandarme lejos otra vez?, le pregunté. ¿A otro internado? No lo sé, cariño, dijo con voz pesada mientras sacaba su malvavisco del fuego. Pero tendremos que hacer algo. ¿De verdad quieres que esté cerca? Al instante me arrepentí de haber preguntado, ya que sus ojos se llenaron de lágrimas y me apretó la mano. Por supuesto que sí, Perky. Más que nada. Pero tengo que hacerlo. Es por tu propio bien. ¿Porque no soy normal?, repliqué, con un tono un poco más sarcástico del que pretendía. Ser normal no siempre es algo bueno, ¿sabes? Simplemente no te das cuenta de lo importante y especial que eres. Por fin pensé que estábamos lo suficientemente lejos, que por fin estarías a salvo. ¿A salvo? ¿A salvo de qué?, pregunté. Los recuerdos de lo ocurrido hoy afloraron a mi mente. La discusión con mi profesor de matemáticas, esas ancianas que vi, que me daban escalofríos. Sabía que debía contárselo, pero no me parecía el momento adecuado. Y eso fue solo hoy. Cada vez que ocurría algo extraño o raro a mi alrededor, nos veíamos obligados a mudarnos repentinamente. Entonces mi madre me dijo que mi padre quería enviarme a una escuela especial. No es una escuela, es un campamento de verano, me corrigió. ¿Qué? ¿Por qué? Tenía tantas preguntas, pero al ver su expresión, supe que si preguntaba algo más, se pondría a llorar. Y eso no era lo que quería, así que decidí dejarlo. Esa misma noche tuve un sueño extraño. 2 hermosos animales, un semental blanco y un águila real, luchaban en una playa azotada por la tormenta. El suelo bajo ellos emitió una risita, pero no de diversión. Estaba furioso. Como si estuviera harto de la pelea, la tierra se abrió y de la grieta emergió un hermoso búho negro. Al emerger, el búho lanzó un chillido ensordecedor que me despertó de golpe. No pude evitar taparme los oídos con dolor. Afuera se oían truenos y una lluvia torrencial, como si el cielo se nos cayera encima. Lo que siguió fue un fuerte golpe en la puerta, que despertó a mi madre. Corrió hacia la puerta, confundida, y cuando la abrió, me sorprendió ver a Grover, aunque en realidad no era Grover. Buscando toda la noche, exclamó, sin aliento. ¿En qué estabas pensando? Mamá me miró horrorizada, no por Grover, sino por el motivo de su visita. Perky. ¿Qué pasó en la escuela? ¿Por qué no me lo has contado? Tartamudeé al intentar expresarme, pues seguía distraído por Grover. ¿Por qué?, te preguntarás. Porque el Grover que yo conozco no tiene patas de cabra. Perky. Gritó mi madre, lo que me obligó a explicarle lo que había pasado. Cómo tuve que pelear con mi profesora de matemáticas que se transformó en una aterradora mujer murciélago, y cómo vi a 3 abuelas que simplemente me miraban fijamente. Mamá se puso rápidamente algo sobre el camisón y agarró su bolso. Vamos, tenemos que irnos, dijo con ansiedad. Grover y yo la seguimos, empapándonos bajo la lluvia. Grover no corría exactamente, más bien trotaba. Ahora todo tenía sentido respecto a su supuesta discapacidad. Bueno, no sé si consideraría tener pezuñas de cabra como una discapacidad. Enseguida nos subimos al Camaro de mi padrastro. No tardamos en encontrarnos en una carretera rural, con el viento y la lluvia azotando con fuerza, y el sonido ocasional de los truenos. Seguí mirando a Grover. ¿Y cuánto tiempo hace que conoces a mi madre? En realidad no nos conocemos. Ella solo sabía que te estaba observando, dijo, moviéndose nerviosamente en su asiento. ¿Me estás mirando? Estaba pendiente de ti, asegurándome de que estuvieras bien. Pero no estaba fingiendo ser tu amigo, añadió apresuradamente. Soy tu amigo. A pesar de todo esto, seguía sin saber qué era, así que le pregunté si era mitad burro, lo que pareció ofenderle. Explicó que era un sátiro, como esos seres del cuento del señor Brunner, mi profesor tutor.
Al mirar a Grover, empiezo a preguntarme si el señor Brunner también era discapacitado o si simplemente era otro animal de la cintura para abajo. Comencé a hacerle muchas preguntas, como por ejemplo sobre mi profesora de matemáticas y por qué todos actuaban como si no existiera, y muchas más. Cuando los sonidos de la destrucción se hicieron cada vez más fuertes, mi madre interrumpió esas preguntas. Perky, no tenemos tiempo. Tenemos que ponerte a salvo rápidamente. ¿Seguridad? ¿Seguridad de qué? ¿De quién? Oh, ya sabes, no mucho, solo el señor de los muertos con algunos de sus secuaces más sedientos de sangre. Grover. Gritó mamá en tono de advertencia. Lo siento, señora Jackson. ¿Podría conducir un poco más rápido, por favor? Dijo Grover, recostándose ligeramente en su asiento. Pasamos junto a un cartel en una valla blanca que decía, recoge tus propias fresas. El sonido de los árboles desplomándose se acercaba cada vez más, de forma inquietante, a nuestras espaldas. No pude evitar preguntar a dónde íbamos, y ella me habló del campamento de verano al que no quería enviarme, el campamento de verano al que mi padre quería que fuera. Y todo esto por culpa de unas viejecitas con ovillos de lana, que Grover explicó rápidamente que solo aparecen cuando alguien va a morir. Ese alguien era yo, ¿no? Pronto empezamos a discutir sobre eso hasta que mamá nos interrumpió gritando. Chicos. Dio un giro brusco al volante, lo que me permitió ver bien la figura que intentaba evitar, que supuse que era la que nos perseguía. Su gigantesca silueta parpadeante en la noche tormentosa solo fue visible gracias al destello del relámpago. ¿Qué fue eso? No pude evitar exclamar. Mi madre ignoró mi pregunta, concentrando toda su atención en la carretera, con las manos aferradas al volante. Por favor, murmuró, pisando con fuerza el acelerador. Solo una milla más. Antes de que pudiera abrir la boca para hacer otra pregunta, el coche explotó. Fragmentos de cristal salieron disparados por todas partes mientras me sentía aplastada y sin peso al mismo tiempo. Mis extremidades se movían sin control mientras caíamos. Lo único que sentí fue dolor al presionar mi cabeza contra el asiento del conductor. ¡Ay!, gemí. Perky. Oí que mi madre me llamaba. Estoy bien. Respondí. Seguía desorientada y con un fuerte dolor de cabeza. Estaba segura de que también sentía sangre. El coche no había explotado. Salimos disparados hacia una zanja. La lluvia se filtraba por el techo, que estaba agrietado como una cáscara de huevo. Me giré para mirar a Grover con preocupación. Tenía sangre corriendo por un lado de la cara, pero murmuraba y gemía por la comida, así que supe que no podía estar tan herido. Perky. Sal del coche. Dijo con total seriedad. Intentó abrir su puerta, pero estaba atascada en el barro, así que yo también lo intenté, y estaba igual. Sal por el lado del pasajero. Perky, ¿ves esa colina gigante a lo lejos, la más alta? Preguntó apresuradamente. Antes de que pudiera preguntar, un relámpago iluminó la zona con la suficiente intensidad como para ver a qué colina se refería. Justo al otro lado está el límite de la propiedad. Verás una gran casa de campo. Necesito que corras hacia ella y te pongas a salvo. La gente de allí te protegerá. Tú también vienes, mamá. Grité. No iba a dejarla atrás. La figura que vi se acercaba a nosotros con aire imponente. A medida que se aproximaba, comencé a observarla con detenimiento. Era peludo, no, más bien parecía que tenía pelaje que le cubría los brazos y la cara, con dos grandes cuernos a los lados de la cabeza. No me quiere a mí, te quiere a ti. Gritó. Además, no puedo cruzar la línea divisoria de la propiedad. No tenemos tiempo, por favor, Perky. No iba a abandonarla así como así. Pasé por encima de Grover y abrí su puerta, que daba a la lluvia. Vamos, mamá. Ayúdame con Grover. Ni se te ocurra pensar que te voy a dejar atrás. No le iba a dar oportunidad de protestar. Salimos rápidamente del coche con Grover, que yacía inerte, sobre nuestros hombros. Aquella criatura peluda que nos perseguía se movía con lentitud deliberada, casi como un toro. Empezamos a tropezar sobre la hierba alta y mojada. Miré hacia atrás y pude ver bien al monstruo. Medía 2 metros de altura y tenía músculos fuertes, como un culturista. La parte superior era de un toro, mientras que la inferior era de un hombre. Un minotauro. Eso es, hijo de Pasífae. Ojalá supiera cuánto deseaban matarte, dijo mi madre. Pero eso es un Emi. No digas su nombre. Los nombres tienen poder, advirtió rápidamente. El minotauro merodeaba cerca de los coches, olfateando el aire. Le pregunté por qué estaba allí, y mamá me explicó que tenía mala vista y oído, pero un olfato excelente.
La lluvia estaba disimulando nuestro olor, pero no por mucho tiempo. Entonces mi madre empezó a darme instrucciones sobre cómo combatirlo. Su conocimiento del tema me pareció bastante extraño. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que se había preparado para cualquier eventualidad en caso de que nos atacaran. El minotauro rugió de rabia mientras se abalanzaba sobre nosotros. Había detectado nuestro olor. Estábamos a pocos metros de la colina, y Grover no se estaba volviendo más ligero. Cuando el huracán se acercaba, mamá nos dijo que nos separáramos. Yo no quería, pero temía que tuviera razón. Era lo único que podíamos hacer. Fuimos en dirección contraria. Cuando me giré para echar un vistazo, vi que me seguía de cerca, con la cabeza gacha y el cuerno apuntando directamente hacia mí. Aunque el miedo me atenazaba el corazón, me giré para enfrentarlo. Cuando se acercó, seguí el consejo de mi madre y rápidamente me aparté hacia un lado, lejos de su ímpetu. El toro pasó corriendo a mi lado como un tren a toda velocidad y empezó a girar, pero no hacia mí. Giraba hacia mi madre, que estaba bajando a Grover al suelo. Justo al otro lado de la colina, vi el lugar del que hablaba mi madre. El toro la vigilaba mientras ella corría de regreso hacia la carretera, tratando de alejarse de Grover. Corre, Perky. No puedo seguir. Ponte a salvo. Lo único que pude hacer fue quedarme paralizada de miedo mientras veía cómo se abalanzaba sobre mi madre. Ella intentó seguir sus instrucciones, pero el toro había aprendido la lección. Extendió la pata y comenzó a levantarla por el cuello. Ella forcejeó y empezó a dar patadas y golpes al aire. Mamá. No pude evitar gritar. Vete, dijo con dificultad antes de que el minotauro le apretara el cuello y comenzara a convertirse en polvo dorado. No. Mi ira superó mi miedo. Cargué con fuerza recién descubierta hacia el minotauro y metí la mano en mis bolsillos. Saqué el bolígrafo que me había dado el señor Brunner y le quité la tapa, dejando al descubierto una espada de oro brillante, la misma que usé para derrotar a mi supuesto profesor de matemáticas. El toro bramó furioso una vez más y comenzó a embestirme con sus cuernos apuntando directamente hacia mí. El tiempo pareció ralentizarse mientras se abalanzaba sobre mí. Al acercarse, agarré su cuerno y lo usé como asa para girar hacia su cabeza. Empezó a sacudirse, intentando quitármela de encima, sin darme un instante para reaccionar. Comencé a golpearla con mi espada, pero su piel era difícil de atravesar, así que rápidamente ideé otro plan. Comencé a golpear el cuerno que sostenía. Al empezar a crujir, se echó hacia atrás con fuerza, lo que me hizo perder el agarre y caer, golpeándome la cabeza con fuerza contra el suelo. Con un gemido, oí al minotauro abalanzarse sobre mí una vez más. Instintivamente, me aparté rodando y me puse de pie de un salto. Cuando intentó agarrarme, usé sus brazos extendidos como trampolín y me impulsé hasta su cuello. Enredé mis piernas alrededor de su grueso cuello para asegurarme y seguí golpeando su cuerno. Mientras extendía la mano hacia mis piernas, mugiendo con furia, las grietas en su cuerno se hicieron lo suficientemente grandes como para que pudiera arrancárselo. Tenía una mano sobre mis piernas, pero apreté mi agarre. Soltó un bramido ahogado mientras levantaba la cabeza hacia atrás una vez más para quitármela de encima. Pero yo solo grité furioso por lo que le hizo a mi madre. ¡Ah! Grité, canalizando toda mi furia y le clavé el cuerno justo en la frente. La sangre salpicó por todas partes mientras emitía un mugido suave y renuente, y comenzaba a convertirse en polvo dorado, igual que mi madre. Terminé cayendo y golpeándome la cabeza contra el suelo una vez más. Sentí que mis fuerzas me abandonaban, y al cerrar los ojos, lo último que vi fue a un chico con ojos rojos brillantes agachado, mirándome. Soltó un silbido mientras se apartaba el pelo mojado de la cara. Menuda hazaña. ¿Cómo va a derrotar a un minotauro sin ningún entrenamiento? No tuve oportunidad de replicar porque perdí el conocimiento. Punto de vista en tercera persona un poco antes. Lucian, junto con los demás campistas, presenció la batalla. Vieron cómo Sally Jackson y Perky Jackson llevaban a Grover a la cima de la colina. Vieron a Sally huir de Grover, pero finalmente fue capturada por el minotauro. Lucian puso una mano sobre Talia y Annabeth un segundo antes de que se movieran. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Talia. Los vi corriendo hacia ella hace un momento. Voy a impedir que lo hagan. No interfieran. Sí, esa previsión tuya, pero va a morir si no hacemos nada y nos quedamos aquí parados mirando, dijo Talia. Estoy de acuerdo con Talia en esto, coincidió Annabeth. No te metas, dijo Lucian con un tono que no admitía preguntas. Estaban confundidos y observaron cómo el minotauro apretaba el cuello de Sally. La vieron horrorizada convertirse en arena dorada. Ese horror se transformó en confusión. Espera, ¿cómo?, preguntó Talia.
Estaba al borde de la vida y la muerte, alguien se la llevó antes de que pudiera morir de verdad, dedujo Annabeth de inmediato. Ella inmediatamente ató cabos y se volvió hacia Lucian. Era tu padre, ¿verdad? Lucian simplemente le sonrió y asintió con la cabeza. De acuerdo, pero ¿por qué permitiste que tu padre se la llevara? Preguntó Talia con curiosidad. Porque estaría más segura en sus manos que en cualquier otro lugar ahora mismo, respondió Lucian. Vale, pero ¿por qué iba a necesitar estar a salvo en primer lugar? Preguntó Talia con curiosidad mientras veían a Perky gritar de rabia y lanzarse contra el Minotauro. Annabeth se llevó una mano a la barbilla mientras intentaba adivinar. Es el del que nos hablaste hace poco. Es uno de los sospechosos de haber robado el perno maestro junto con ya sabes qué. Lucian simplemente le acarició el cabello mojado mientras observaban a Perky luchar contra el Minotauro. Luke, que observaba cerca, estaba apoyado en un árbol cuando dijo. Lo está haciendo bastante bien para alguien que no ha recibido ningún entrenamiento formal. Tú también lo sabes, ¿verdad? Preguntó Lucian con una sonrisa burlona. ¿En serio? Preguntó Clarice, que estaba cerca de Luke. Lucian puso los ojos en blanco y dijo. Tú también eres un guerrero. Deberías poder distinguir a simple vista si alguien está entrenado o no. Es decir, fíjate en su delgadez y dime si tiene entrenamiento. En ese preciso instante, el Minotauro echó la cabeza hacia atrás, provocando que Perky se golpeara la cabeza contra el suelo. Supongo que tienes razón, dijo Clarice con desdén mientras lo veía caer. Pero, ¿no deberíamos subir y ayudarlo? No hace falta. Él puede cuidarse solo, dijo Lucian mientras sus ojos brillaban de color rojo, lo que siempre provocaba un escalofrío en cualquiera que tuviera la oportunidad de verlo. Todos observaron cómo Perky saltaba sobre los brazos extendidos del Minotauro, se balanceaba hasta su cuello y le arrancaba el cuerno de un lado. Lanzó un grito lleno de furia y le clavó el cuerno en la frente al Minotauro. El Minotauro dejó escapar un mugido a regañadientes mientras comenzaba a convertirse en polvo dorado. Tuvo suerte, dijo Clarice al ver a Perky derrotar al Minotauro. No fue suerte, dijeron Luciano y Lucas al mismo tiempo. Lucian se movió sigilosamente entre las sombras y apareció agachado junto a Perky mientras este perdía el conocimiento lentamente. Lucian sonrió con picardía mientras silbaba juguetonamente, apartándose el pelo mojado de la cara. Hablando de otra cosa, lograr derrotar a un Minotauro sin ningún entrenamiento. ¿Tienes talento, chico? Se desmayó menudo decepción. ¿Qué es esto? Lucian murmuró mientras observaba algo que se le escapaba del bolsillo a Perky y caía al suelo. Era una tarjeta con la imagen de un Perky del futuro sentado en un trono con un tridente, y las palabras, Océano, en la parte inferior. Hijo de puta. Me voy a suicidar si alguna vez interactúo con mi yo del futuro, murmuró Lucian con un gruñido de fastidio. ¿Qué ocurre? Preguntó Talia mientras llevaba a Grover en brazos, como a una princesa. Lucian simplemente volteó la carta en su dirección, lo que provocó que ella abriera los ojos con sorpresa. Vaya, qué sorpresa. Murmuró Talia mientras Lucian guardaba la tarjeta en su bolsillo. Lucian usó su magia para levantar a Perky y el cuerno del Minotauro del suelo. Luego, Talia y Lucian comenzaron a caminar cuesta abajo hacia donde estaban los demás. Llevémoslos a la clínica de Apolo, suspiró Lucian. Talia asintió. Mientras caminaban, Lucian se detuvo y se giró hacia todos. Solo quiero dejar algo claro. Mi presentación en el campamento fue mucho mejor. La mayoría se burló y puso los ojos en blanco, ya acostumbrados a las tendencias narcisistas de Lucian. Solo quería dejarlo claro. No quiero que nadie piense lo contrario. Llévalos a la clínica para que reciban atención médica, Lucian, dijo Chiron. Solo lo decía, dijo Lucian con los brazos ligeramente levantados, dirigiéndose hacia la clínica. Al día siguiente, Perky parpadeó levemente, mirando con confusión hacia el techo de mármol blanco. Gruñó de dolor mientras se sujetaba la cabeza e intentaba incorporarse de la cama. Buenos días, princesa. Perky oyó una voz burlona. Miró hacia donde provenía el sonido y vio al chico que había visto la última vez antes de perder el conocimiento. Vio al chico de pelo negro y ojos rojos antinaturales sentado en una silla, pelando una manzana con un cuchillo, junto a su mesita de noche. ¿Dónde estoy? ¿Y quién eres tú? Lucian notó que le temblaban ligeramente los labios al preguntar. ¿Y mi madre? ¿Fue real lo de anoche? Sin duda tienes muchas preguntas, ¿verdad? Bueno, no puedo decir que no las entienda. Respondamos a tus preguntas una por una. Estás en el campamento mestizo. Soy Lucian Blackheart. ¿Y viste lo que le pasó a tu madre? Sí, lo de anoche fue real.
Perky echó la cabeza hacia atrás en la cama, con lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba al techo. De reojo, vio a Lucian estirar el brazo y agarrar un plato. Lo miró confundido mientras Lucian lanzaba la manzana al aire. Luego, tomó el cuchillo y lo hizo girar rápidamente alrededor de la manzana que caía, logrando cortarla en rebanadas perfectas. Aquí tienes, dijo Lucian, entregándole el plato. Perky se quedó mirando con la boca ligeramente abierta. ¿Te vas a quedar mirando o vas a coger uno? Ah, no, gracias, murmuró con cierta incomodidad. No me tomé la molestia de pelarte una manzana solo para que la rechazaras. Ven, toma una. Ya sabes lo que dicen. Una manzana al día mantiene al médico alejado. Perky tomó torpemente una rodaja de manzana y se la comió con calma. Gracias. Lucian clavó un cuchillo en una rodaja de manzana y también se comió un trozo. Sé que esto no es lo que quieres oír ahora mismo, pero sé por lo que estás pasando. Perky resopló. Lucian simplemente sonrió y se rió entre dientes al oírlo. No eres el único que ha perdido a su madre, ¿sabes? Recuerdo que cuando murió la mía, me quedé en la cama un mes entero sin moverme ni un centímetro, solo me levantaba para comer. Perky se quedó mirando a Lucian antes de volver a alzar la vista, sujetándose ligeramente el pecho. Su voz tembló al preguntar, ¿el dolor disminuye en algún momento? Perky volvió a mirar a Lucian y lo vio observando el lugar antes de dirigirle una sonrisa. No, ni un poquito. Creo que este era el momento en el que se suponía que debías decir que mejora. ¿Quieres que te mienta? No, gracias por ser sincero. ¿Cómo lo superaste? No lo hice. No se supone que debas hacerlo. Perky miró a Lucian con una expresión algo sorprendida. Pero entonces Lucian se burló. Cuando amas de verdad a alguien, no pasa un solo momento sin que lo extrañes. La única manera de seguir adelante es volverse más fuerte que el dolor constante, el dolor de su ausencia. Bueno, puede que suene raro, pero yo veo ese dolor como algo positivo. Es un recordatorio constante de ella. Demuestra lo importante que fue en mi vida y cuánto la amé. Perky se quedó mirando al techo y respiró hondo. Gracias, ajá, dijo Lucian. En fin, tengo una pregunta, si no te importa que te la haga. Perky simplemente miró a Lucian con confusión. ¿De dónde sacaste esto? Preguntó Lucian, sacando la tarjeta. Perky simplemente parecía confundido. En realidad lo tengo desde hace tiempo. Lo encontré en mi cama hace unos años. ¿Por qué? ¿Sabes algo al respecto? Lucian metió la mano en el bolsillo y le mostró el suyo, lo que hizo que los ojos de Perky se abrieran de par en par. Lucian se quedó mirando el reverso de la tarjeta de Perky. Secuencia 9. Aventurero. Secuencia 8. Equitación. Secuencia 7. El marinero. Secuencia 6. Cruzado. Secuencia 5. Almirante. Secuencia 4. Terremoto. Secuencia 3. Rey del mar. Secuencia 2. Hechicero del tifón. Secuencia 1. Leviatán. Secuencia 0. Soberanía oceánica. Punto de vista en tercera persona. ¿Sabes qué es eso en realidad? Sinceramente, no sé qué pensar. ¿Lo he llevado conmigo como amuleto de la suerte?, preguntó Perky. Además, ¿me lo puedes devolver? He tenido muchísima suerte de no perderlo hasta ahora y no quiero empezar a perderlo ahora. Lucian le pasó la tarjeta. Te explicaré qué es después. Manténlo en secreto. No dejes que nadie se entere. ¿De acuerdo? Mientras Perky se lo guardaba en el bolsillo, Grover apareció corriendo. «Perky, ¿estás bien?», preguntó con preocupación. «Sí, estoy bien». Grover suspiró aliviado. «Menos mal, lo siento», dijo disculpándose, con un semblante algo abatido. «¿Para qué?», preguntó Perky, mirándolo con confusión. «Fue por mi culpa que le pasó algo malo a tu madre. Si no hubiera sido una carga, habrías llegado al campamento a tiempo y tu madre habría estado a salvo». Sus palabras quedaron interrumpidas cuando una rodaja de manzana salió volando por los aires y le golpeó en el costado de la cabeza. Perky y Grover miraron hacia Lucian, que solo estaba mirando a Grover. Perky entrecerró los ojos al mirar a Lucian, pensando que estaba molestando a Grover hasta que escuchó a Lucian decir: «Cada vez que empieces a culparte por cosas que no son tu culpa, te lanzaré una rodaja de manzana a la cabeza». «Por favor, déjate desperdiciar comida así», dijo Grover con una expresión incómoda. «Bueno, depende de ti si vamos a seguir desperdiciando comida. ¿Vas a seguir culpándote a ti mismo?», preguntó Lucian, mientras tomaba otra rodaja de manzana. Una sonrisa se dibujó en los labios de Perky al comprender lo que Lucian intentaba hacer. «Tienes razón, Grover. No fue tu culpa. Tú no fuiste quien nos metió en una zanja y nos persiguió hasta, lo que sea este lugar.
En fin, ¿qué es este lugar? Sé que lo llamaste campamento mestizo, pero no tengo ni idea de qué es. ¿No se lo has dicho? Preguntó Grover, algo sorprendido. No tuve la oportunidad. Acababa de despertarse. No quería abrumarlo con información repentina. ¿Información? ¿Qué información? Preguntó Perky. Que en realidad eres un comenzó Grover antes de que Lucian le tapara la boca. Es mejor que te lo expliquemos todo mientras te mostramos el lugar. Así lo entenderás mejor y te quedará más claro, explicó Lucian. Así que, levántate y vámonos. Perky miró a Grover, quien asintió con la cabeza. Luego, Perky se destapó y se levantó de la cama. En el escritorio junto a su cama, vio el cuerno del Minotauro. Eso es. Sí, es tuyo. Tu botín de guerra, explicó brevemente Luciano. Perky lo observó un rato antes de tomarlo y seguir a Lucian y Grover. Pasaron junto a muchos niños que llevaban suministros médicos. A Perky le pareció un poco extraño, pero no dijo mucho. Sus ojos se abrieron de par en par al salir al exterior. Parecía como si de repente hubiera sido transportado a un mundo completamente nuevo. Por todas partes había edificios blancos como el mármol, el sol brillaba sobre ellos y los pájaros volaban cerca y cantaban. Niños y adolescentes llevaban camisetas de color naranja brillante con la inscripción Campamento Mestizo. Algunos portaban armas, otros armaduras. Mientras Perky se giraba, observándolo todo con atención, apareció Quirón, galopando ligeramente. Ah, Perky. Estás despierto y te ves bien. ¿Cómo te sientes, hijo? Perky se quedó mirando la parte inferior de Quirón, la parte del caballo, y suspiró. Así que tú tampoco eras normal. ¿Por qué no me sorprende? Siento haberte mentido antes, pero era para protegerte, dijo Quirón con tono de disculpa. Como si no hubiera escuchado esa excusa 1000 veces. ¿Alguien puede ser sincero y decirme qué está pasando? Justo en ese momento, aparecieron Thalía, Annabeth y Luke, caminando uno al lado del otro. ¿Todavía no se lo habéis dicho? Preguntó Thalía al oír lo que acababa de decir. ¿Podrían dejar de hacer eso, por favor? No, nadie me ha dicho nada. Dijo Perky con expresión irritada. Síganme. Haré todo lo posible por explicarles todo. El video de orientación no será suficiente para lo que tenemos que cubrir, dijo Quirón, guiándolos hacia la casa grande donde se vio al señor D relajándose con una lata de Coca-Cola en su asiento habitual, con gafas de sol. Cuando todos llegaron, Quirón se acercó y se sentó, indicándole a Perky que hiciera lo mismo. Lucian y Annabeth estaban sentados en la barandilla del porche de la casa, mientras que Luke y Thalía se apoyaban en la barandilla de al lado, y Grover correteaba nervioso. Podemos tener esta conversación en otro lugar. ¿Por qué tiene que ser durante mi horario? Exclamó el señor D. Luther, llévate a ti y a tu grupito de aquí. ¿Acaso no ves que estoy ocupado fingiendo beber cerveza? Eres un cretino, dijo Lucian, burlándose de él. ¿Por qué no te vas a comportar como un idiota a otra parte si tanto te molestamos? El señor D se bajó las gafas y miró a Lucian con expresión amenazante. Ten cuidado. Que esté atrapado aquí no significa que no pueda matarte. Sí, claro, le tienes demasiado miedo a mi padre como para hacer algo, dijo Lucian con una sonrisa burlona y confiada. Puede que seas el favorito de tu papá, pero tu papá no está aquí para protegerte, pequeño mocoso, dijo el señor D, levantando las manos, con los ojos brillando de poder. Señor D. Exclamó Quirón. Ahora mismo no. Estamos en medio de algo. Y Lucian, por favor, ten cuidado con cómo te diriges a los demás. Él empezó, murmuró Lucian. Quirón negó con la cabeza. Luego se giró hacia Perky, quien observaba su interacción con curiosidad. Dime, Perky, ¿cuánto te contó tu madre? Nada del otro mundo. Me dijo que tenía miedo de enviarme aquí, aunque mi padre quería que lo hiciera. Dijo que una vez aquí, probablemente no podría irme. Quería tenerme cerca, recordó Perky sobre su conversación en la playa. El señor D se burló. Así es como matan a chicos jóvenes como tú. Quirón lo ignoró y suspiró. Hay mucho que contar. Bueno, para empezar, dijo, señalando el cuerno del Minotauro en las manos de Perky, no se puede negar que mataste a un Minotauro. Y eso no es poca cosa, muchacho. Lo que quizás no sepas es que grandes poderes están actuando en tu vida. Los dioses, las fuerzas que llamas dioses griegos, están muy vivos. ¿Eh? Dijo Perky, sorprendido. Miró a su alrededor, esperando que le dijeran que era una broma. Al mirar a los demás, vio que todos asentían con la cabeza en señal de confirmación. ¿Estás diciendo que existe Dios? Un momento, usar la letra G mayúscula es un poco exagerado.
Estamos hablando de algo más sencillo, de las fuerzas de la naturaleza que rigen nuestro mundo. Como lo que te enseñé en la clase de latín, explicó Quirón. Eso es lo que tú consideras pequeño. Entonces, estás diciendo Zeus. Cuando Perky mencionó su nombre, se oyó un trueno, a pesar de que no había ni una nube en el cielo. No menciones a los dioses por su nombre, idiota, dijo Thalía, poniendo los ojos en blanco. Los nombres tienen poder. Podrías matarte si empiezas a usarlos a la ligera. Pero son solo historias, dijo Perky con incredulidad. Son mitos que explican los relámpagos, las estaciones y esas cosas. Son las creencias de la gente antes de que existiera la ciencia. Literalmente luchaste contra un minotauro, lo mismo que dices que es pura fantasía, y te cuesta entender que los dioses existen. Se burló Annabeth. ¿Sí? Exclamó Perky. Un monstruo es una cosa. Un dios es otra muy distinta. Dioses, en plural, más de uno, reiteró Luciano. Literalmente estás viendo a uno solo. ¿Eres un dios? Preguntó Perky, mirando a Lucian con asombro. PHTTT, Thalía se tapó la boca, intentando contener la risa. No, me refiero a él, dijo Lucian, señalando al señor D, quien había creado en secreto una copa y la había llenado de vino. Usted tiene restricciones, señor D, dijo Chirón en tono de reproche. El señor D chasqueó la lengua antes de fingir sorpresa. Ah, claro. Dios mío, ¿cómo pude olvidarlo? Es difícil deshacerse de los hábitos, dijo, chasqueando los dedos y transformándolos en una lata de Coca-Cola Light. Perky se quedó mirando con la boca abierta. El vino, el señor D, los dioses griegos, la mirada asustada y nerviosa de Grover, los sátiros. Perky estaba atando cabos lentamente. Eres Dionisio. El único e inigualable, dijo el señor D, chasqueando los dedos. Perky tuvo entonces una mirada pensativa antes de dirigir su mirada a Lucian. Dijiste que le tenía miedo a tu padre, no le tengo miedo a nadie. En ese preciso instante, un trueno retumbó una vez más, haciendo que Dioniso retrocediera encogiéndose. ¿Eso significa que tu padre también es un dios? Dudo que algo pueda asustar a un dios, excepto otro dios. Perky, este campamento se llama Campamento Mestizo. ¿Qué crees que es este lugar? Sin mencionar que tu padre quería que vinieras aquí. Mestizo, mitad, semidioses, murmuró mientras sus ojos se abrían de par en par, mirándolos a todos junto a la barandilla. ¿Están diciendo que todos ustedes son semidioses? Todos sonrieron al escuchar su respuesta. Su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en asombro cuando se señaló a sí mismo. Todos asintieron con la cabeza antes de que Perky soltara un grito. Soy un semidios. Punto de vista en tercera persona, ¿estás diciendo que mi padre es un dios? Preguntó Perky con una expresión de incredulidad. Mira eso, puedes alcanzarme rápidamente, dijo Lucian en tono burlón. ¿Quién es él? ¿Quién es mi padre? ¿Y por qué no ha venido a visitarme al menos una vez? ¿Es un dios, no? Debería poder hacerlo al menos una vez. Los movimientos de un dios suelen estar restringidos. No pueden interactuar mucho con el mundo mortal, le informó Annabeth. Dijiste restringido e interactuar mucho, lo que significa que al menos debería haber podido pasar a saludar y decir, hola, soy tu padre, y luego irse. Luke miró a Lucian de reojo con una ceja arqueada, y Lucian, al notar su mirada, puso los ojos en blanco. Hay muchas razones por las que un dios no interactuaría con su descendencia. Además, ni siquiera te han reconocido, así que no sabemos quién es tu padre, dijo Lucian encogiéndose de hombros. ¿Reclamado? Significa que tu padre o madre piadoso /A te reconoce como su hijo /A, pero para que eso suceda, tienes que demostrar tu valía, casi suplicando que mamá o papá te presten atención, dijo Luke en tono burlón. ¿Hablas en serio? Preguntó Perky, sorprendido. Eso es terrible. Ningún niño debería rogarles a sus padres que lo reconozcan. Gracias. ¿Sabes qué, Perky? Tú y yo nos vamos a llevar muy bien, dijo Luke, asintiendo con la cabeza. Un momento, ¿entonces todos ustedes fueron reconocidos? Si es así, ¿cómo lo hicieron? Quiero hablar con mi padre. Tal vez ser reconocido sea la mejor manera de lograrlo. Al menos así dejaría de ignorarme, preguntó Perky con un tono algo irritado. Jejeje, me alegro mucho de que hayas preguntado, dijo Lucian, frotándose las palmas de las manos. Perky miró a los demás con confusión ante las acciones de Lucian. Annabeth puso los ojos en blanco. Está muy orgulloso de cómo logró que lo reconocieran como suyo. El señor D se burló. Ni siquiera me cae bien ese cretino, pero tengo que admitir que fue bastante impresionante. Aunque un poco demasiado ostentoso. Ay, señor D, eso es lo más bonito que me ha dicho nunca.
le prometo que atesoraré este momento para siempre. Me retractó, gruñó el señor D. No hay vuelta atrás, bromeó Lucian. Perky sintió entonces más curiosidad por saber qué podría haber hecho Lucian. Bueno, yo tenía 7 años, ¿verdad? Comenzó Lucian. Entonces dejé inconsciente a Annabeth golpeándola en la nuca y sé que Grover y Luke llevarán a los dos a un lugar seguro. Para darles tiempo a ponerse a salvo, me quedé atrás y luché contra todo el ejército. Estoy casi seguro de que morí en algún momento, pero sobreviví. Me enfrenté a todo el ejército hasta que no quedó nadie en pie. Recuerdo haber lanzado un grito de guerra, de pie en la cima de aquella colina, sin camisa, con sangre por todas partes, mientras el símbolo de mi padre estaba sobre mí, siendo reclamado. Tengo que decir que ese es el tercer momento de mayor orgullo de mi vida. Es imposible que eso haya pasado. Dijo Perky con una mirada de asombro, solo tenías 7 años. Perky, puedo confirmarlo, eso sí que sucedió, dijo Grover. Perky miró a Grover con expresión de asombro. No puedo hacer algo así. ¿Y ustedes tres? ¿Qué hicieron para ser reconocidos? Espera, antes de eso, ¿esa es la tercera? ¿Cuáles son las otras dos? Dijo Luke, mirando a Lucian con confusión. La segunda es cuando luché contra ese dios de la montaña y gané. Y la primera es conseguir un harén, ¡uf! Exclamó Lucian mientras Talia y Annabeth le daban un codazo en el costado. Luke puso los ojos en blanco antes de volverse hacia Perky. Me convertí en uno de los mejores espadachines del campamento. Ideé una estrategia que logró impresionar a mi madre lo suficiente como para que me reconociera como suya, dijo Annabeth mientras miraba a Lucian de reojo. He demostrado que puedo ser una gran general capaz de liderar a otros, dijo Talia, entrecerrando también los ojos hacia Lucian. ¿Puedo siquiera hacer algo así? Murmuró Perky. Bueno, no lo sabrás si no lo intentas, dijo Lucian. Lucian, ¿por qué no le enseñan los demás a Perky este lugar? Quizás así encuentre su vocación, sugirió Quirón. Lucian se encogió de hombros. Claro, no me importa. Bueno, vengan conmigo, dijo, saltando del porche, seguido por los demás. Los 12 dioses principales del Olimpo tienen una cabaña donde se colocan y clasifican sus hijos reconocidos, explicó brevemente Luciano. ¿Sabes, cuando mencionas cabañas, esperaba casas de madera, no estos edificios de mármol que parecen sacados de un museo? Aunque, la verdad, son bastante bonitos, muchas gracias. Dijeron Lucian y Annabeth con orgullo. Perky los miró con expresión de desconcierto. Entonces Grover se inclinó y susurró. Lucian y Annabeth diseñaron y construyeron estas cabañas. Antes, como dijiste, eran cabañas de madera. Verás, cada cabaña tiene un edificio específico que debe mantener y del que debe encargarse. Por ejemplo, la cabaña de Hermes, dado que Hermes es el dios del comercio, los viajes y la mensajería, se encarga del centro de comunicaciones correspondiente, etc. Cada edificio junto a la cabaña está relacionado con lo que representa el dios. Perky asintió con la cabeza, comprendiendo, pero luego se quedó paralizado al mirar hacia un lado. Disculpa, ¿es esa una estatua gigante tuya? Preguntó mientras observaba la estatua de obsidiana negra. Sí, sí lo es, dijo Lucian con orgullo. Todos los viernes se celebra el evento más importante de este campamento. Captura la bandera, comenzó Talia. Somos 2 capitanes principales, Lucian y yo. Dividimos el campamento en 2 equipos y competimos entre nosotros. El ganador del juego verá su rostro convertido en estatua, con cabañas de apoyo en la bandera que sostiene la estatua. ¡Guau, eso suena genial! Dijo Perky, mirando la estatua. Sí, sin embargo, surge un problema, nadie ha podido vencer a Lucian, jamás. Por mucho que lo intentemos, llegó un punto en que incluso le pusieron un apodo ridículo por eso. Ay, por favor. ¿Solo estás celoso de que mi apodo sea 10 veces mejor que el tuyo?, se burló Lucian. Talia solo refunfuñó, mientras que Perky simplemente preguntó. ¿Y cuál es el apodo? Todos suspiraron mientras decían. El rey de los ojos rojos. Lucian comenzó a caminar con una expresión de suficiencia. Genial, aunque un poco cursi, dijo Perky encogiéndose de hombros. ¿Qué? ¿No sabrías reconocer un buen apodo ni aunque te golpeara en la cara?, dijo Lucian, algo ofendido. Mencionaste que tu apodo es mejor que el de ella, ¿cuál es? Preguntó Perky con curiosidad. El general del trueno, murmuró Talia disgustada. Se burló Lucian antes de que Talia le diera un puñetazo en el brazo. Sé que esto puede llegar un poco tarde, pero no tengo ni idea de cómo se llaman algunos de ustedes, añadió Perky de repente. Es decir, el único que se presentó como es debido fue Lucian.
Perky se sintió un poco avergonzado al ver que todos lo miraban fijamente. ¿Sabes qué? Quizás sea mejor que no lo sepa, dijo con nerviosismo. Olvida que pregunté. Luke le dio una palmadita en el hombro a Perky. No, tienes razón. No nos hemos presentado formalmente. Soy Luke Castellán, encantado de conocerte, Perky, ¿verdad? Perky asintió con la cabeza. Talia le hizo un saludo con 2 dedos. Talia Grace. Annabeth Chase, Annabeth asintió con la cabeza hacia él. Quiero decir, probablemente ya hayan oído mi nombre, pero lo diré de nuevo por si acaso. Mi nombre es Perky Jackson. Punto de vista en tercera persona. Tras las presentaciones, Lucian le mostró a Perky dónde se alojaría. Ese lugar de ahí es la residencia para niños que aún no han sido reconocidos, y ahí es donde te quedarás. ¿Es posible que nunca me reconozcan como hijo? Preguntó Perky con ansiedad. La posibilidad existe, dijo Lucian encogiéndose de hombros. Veo. Después de mostrarle a Perky su habitación y de que él guardara sus cosas, lo llevaron al campo de entrenamiento del campamento. Allí comenzaron a mostrarle las diferentes áreas de entrenamiento para las distintas actividades. ¿Has pensado en qué arma vas a usar? Preguntó Luke con curiosidad. Quiero decir, solo he usado esta espada antes, dijo mientras metía la mano en el bolsillo y destapaba su pluma, transformándola en una espada. Así que probablemente me centraré en eso. Qué patético, dijo Lucian, poniendo los ojos en blanco. Solo dices eso porque no eres el mejor espadachín de aquí, dijo Luke con una sonrisa confiada. Puede que seas mejor espadachín que yo, pero no eres el que mejor maneja su arma. Claro que soy mejor espadachín, pensó Luke para sí mismo. Tenía que serlo. Al fin y al cabo, solo recibí una habilidad de esa poción de espadachín, además de que las anteriores se vieron potenciadas. Esgrima mejorada. Esta habilidad otorga al espadachín una destreza significativamente superior con las armas blancas, permitiéndole realizar técnicas y maniobras de espada de nivel experto. Esto incluye mayor precisión, velocidad y fuerza en los golpes de espada, convirtiéndolo en un oponente formidable en el combate cuerpo a cuerpo. Perky simplemente guardó la empuñadura de su espada y miró a Lucian con confusión. ¿Qué arma usas entonces? Lucian retrocedió y levantó la mano, acariciando su anillo. Me alegra mucho que me lo preguntes. En realidad uso varias armas, pero si tuviera que elegir mi arma principal, sería esta. El anillo de Lucian se transformó en una guadaña, la cual comenzó a mover y girar alrededor de su cuerpo. La guadaña empezó a moverse cada vez más rápido hasta que se convirtió en una mancha borrosa a medida que el viento aumentaba debido a la fuerza del movimiento. Una ráfaga de viento sopló justo cuando Lucian terminó su discurso apuntándoles con una sonrisa burlona. Al abrir la boca para decir algo, oyó a Annabeth murmurar, en tono de burla. Considera que tu alma está cegada. Talia se tapó la boca de inmediato y giró el cuerpo para contener la risa. Lucian sintió un leve movimiento en las cejas. La miró fijamente y optó por ignorarla mientras transformaba su guadaña de nuevo en su anillo. ¿Una guadaña? Preguntó Perky, mirándolo extrañado. ¿Qué? ¿Tu padre es Hades o algo así? Justo en ese momento, se oyó un estruendo de la tierra. Los ojos de Lucian brillaron con un rojo intenso mientras abría la boca, dejando ver sus colmillos. ¿Qué te parece? Bromeó Lucian mientras una ligera humareda negra emanaba de su cuerpo. Te advertimos que tuvieras cuidado al mencionar a un dios por su nombre, dijo Grover con cansancio. Sobre todo con su nombre. Podría, en cualquier momento, abrir estos mismos pisos y tragarte entero. Perky tragó saliva levemente. Cierto, lo siento. Todavía no me acostumbro. Entonces, ya que eres como su hijo, ¿eso significa que eres malvado o algo así? La sonrisa de Lucian se desvaneció lentamente. Debería convertirte en rana por ese comentario, pero sé lo ignorante que puede ser la gente, y además eres nuevo aquí. No, no soy malvado, dijo Lucian, poniendo los ojos en blanco. Eso sonó grosero. No lo dije con esa intención, dijo Perky disculpándose. Da igual, tío. En fin, ya que quieres centrarte en la espada, Luke debería ser tu persona de referencia. Si quieres centrarte en cualquier otra arma, entonces deberías venir a verme. Y si yo fuera tú, empezaría a practicar enseguida. ¿Eh? Dijo Perky, inclinando la cabeza con confusión. Mañana es viernes, le recordó Lucian. Ah, ya veo. Entonces voy a participar en los juegos de guerra mañana. Preguntó. Sí, y después de todo, mañana estarás en mi equipo. No quiero que me hagas pasar vergüenza. Oye. Intervino Talia. ¿Y quién decidió eso? El chico nuevo obviamente va a nuestro equipo.
Podría ser la pieza que nos faltaba para finalmente vencerlos. Ay, nena, ¿cuándo aprenderán que jamás podrán ganarme? Pero aún así, Perky viene conmigo, dijo Lucian con una expresión de suficiencia. ¿Y qué? ¿Tienes miedo de que con Perky en nuestro equipo finalmente te derrotemos? Bromeó Talia, tratando de sacarlo de quicio. No, pero como es el primer partido de Perky, quiero que al menos tenga una victoria en su historial. Es decir, ¿quién querría estar en el equipo perdedor? ¿Qué dijiste, pequeño mocoso? Dijo Talia, agarrando la camisa de Lucian con ambas manos. ¿Me oíste? Nadie quiere estar en un equipo que siempre está destinado a perder. Dijo Lucian, agarrándola también por la camisa. ¿Siempre son así? Preguntó Perky con torpeza. Sí, asintieron todos los demás al instante. Grover se inclinó hacia adelante. Se debe principalmente a sus padres. Ambos dioses tienen una enorme rivalidad / aversión mutua, y eso se les transmitió un poco. Ahora sé quién es el padre de Lucian, pero, ¿quién es su padre entonces? Preguntó Perky mientras Lucian y Talia se separaban de un salto y sacaban sus armas. Talia se convirtió en un rayo cuando Grover dijo, el mismísimo Padre Celestial, el gobernante del Olimpo. Lucian se convirtió en una nube de humo negro al oírse el choque de sus armas. Su velocidad dejó estelas visuales. Todas las estelas tenían algo en común. Ambos lucían una sonrisa sedienta de sangre. ¿Siempre se pelean? Preguntó Perky asombrado, pues nunca había visto nada igual. Sus ojos y su cabeza se movían, intentando comprender lo que ocurría. Sí, y sorprendentemente, además de eso, están saliendo juntos. En fin, continuemos con su recorrido, respondió Annabeth. ¿Qué? Dijo Perky sorprendido. Mientras Lucian y Talia continuaban su sesión de entrenamiento, Luke y los demás seguían mostrándole a Perky la sala de entrenamiento. Después, Perky comenzó a tomar lecciones de esgrima con Luke. Más tarde, durante la noche, Annabeth se puso una gorra de béisbol y desapareció de la vista, la cual usó para escabullirse de las cabañas. Se dirigió a la cabaña de Lucian y se deslizó sigilosamente hasta el sótano. Se quedó paralizada al entrar y encontrar a Talia encima de Lucian, besándose apasionadamente. Lucian tenía las manos en la cintura de Talia, mientras ella le sujetaba las mejillas. Ambos se quedaron paralizados al ver que la puerta se abría. Annabeth se quitó la gorra y cerró la puerta tras de sí. Luego les dirigió una mirada de fastidio. Uf, no necesitaba ver eso. Talia se apartó rápidamente de Lucian y se retocó el labio con un poco de colorete, ocultando su pintalabios negro corrido, mientras Lucian permanecía tumbado con las manos detrás de la cabeza. Podrías haber llamado a la puerta, ¿sabes? En fin. Dijo Annabeth con descaro, cambiando de tema. Tengo curiosidad, ¿por qué te interesa tanto Perky? Nunca has mostrado tanto interés por los recién llegados. Tenía una tarjeta de blasfemia encima, le informó Talia. Bueno, eso complica las cosas, murmuró Annabeth. ¿Y qué era lo que le interesaba? El océano, respondieron tanto Talia como Lucian. Annabeth arqueó una ceja. Ya veo. Así que su padre es el señor de los mares, tus dos primos. Sí, pero aún no lo han reclamado, por eso lo quiero en mi equipo. Así que cuando ganemos, lo reclamarán por ganar, no por perder, dijo Lucian con una sonrisa burlona. ¿Y quién dijo que no ganaría si está en mi equipo? Preguntó Talia con una ceja arqueada. Lucian le pellizcó la mejilla. Esa confianza inquebrantable, incluso cuando sabes que vas a perder, es muy atractiva. Talia le apartó la mano de un manotazo y se sonrojó. Cállate, idiota, le espetó Talia con furia. Un momento, interrumpió Annabeth. ¿Acaso eso no significa que los tres dioses griegos rompieron sus votos? Sí, respondió Lucian. ¿Por qué no me sorprende? Suspiró Talia. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Punto de vista en tercera persona. Al día siguiente llegó el momento del evento más famoso del campamento mestizo. Captura la bandera. La emoción se palpaba en el campamento mientras los semidioses se apresuraban a ponerse sus armaduras y empuñar sus armas. La expectación era palpable. Lucian y Talia estaban uno frente al otro, con sus respectivos equipos alineados detrás de ellos. Perky permanecía incómodamente entre ellos mientras discutían sobre a qué equipo se uniría. Es solo un tipo, ¿por qué lo querríais en vuestro equipo? No es que vaya a marcar la diferencia. Argumentó Talia. Aquí estoy, interrumpió Perky con semblante serio. Gracias por sus amables palabras. Exacto, es solo un tipo. ¿Qué más da?
De todas formas vais a perder, así que bien podría unirse a nuestro bando. Replicó Lucian con una sonrisa burlona. Ver cómo luchas por él solo hace que quiera tenerlo de nuestro lado aún más. Quizás tenga algo que pueda derrotarte, dijo Thalía, fulminando con la mirada a Lucian por su comentario anterior. Esto me hace sentir como si estuviera en una batalla por la custodia, murmuró Perky entre dientes. Por favor, decidan rápido, no tenemos todo el día, dijo Chiron, quien supervisaba el evento, con un suspiro. Lucian sostuvo la mirada de Thalía con la suya. Entonces no me dejas otra opción, dijo mientras se quitaba el casco y lo arrojaba a un lado. Thalía hizo lo mismo, se quitó la armadura y la arrojó a un lado. Yo debería ser la que diga eso. Eso nos deja con una sola opción. Perky suspiró y retrocedió unos pasos. ¿Por qué? Fue interrumpido por el siguiente movimiento de Lucian y Thalía. Roca. Papel. Tijeras. Ambos gritaron, lanzando puñetazos entre ellos. Disparar. Lucian tiró papel, mientras que Thalía tiró piedra. Maldita sea. Gruñó Thalía, pateando una piedra que estaba en el suelo. La piedra salió disparada, golpeó un árbol y se incrustó profundamente en el tronco. Claro que sí, nena. Exclamó Lucian, alzando los puños al cielo. Perky, parece que hoy estás en el equipo ganador. Lucian se puso la armadura con alegría, mientras Thalía refunfuñaba al hacer lo mismo. Cuando terminaron, Lucian se giró hacia ella. ¿Qué te parece esto? Para demostrarte que a Perky no le importaría si gano o pierdo, en la próxima partida será tuyo. Ustedes saben que yo también tengo sentimientos, ¿verdad? ¿Acaso mi opinión no importa? Refunfuñó Perky en tono juguetón. Lucian le dio una palmada en el hombro a Perky. Aquí tienes una regla del mundo sobrenatural que quizás no te guste o no quieras oír. Cuando eres débil, es muy probable que tu opinión y tus sentimientos pasen desapercibidos o sean directamente ignorados. Si quieres que la gente te escuche y respete tus decisiones y tus palabras, hazte más fuerte. Entonces tu opinión importará. ¿Qué? Empezó a preguntar Perky sorprendido mientras todos comenzaban a moverse hacia sus respectivas banderas. Annabeth se quedó un poco rezagada. Lo creas o no, tiene razón. Estaba intentando darte una lección hace un momento. ¿De verdad? Preguntó Perky, con la preocupación reflejada en su expresión. Annabeth asintió. En este mundo, la fuerza triunfa sobre todo. Sobrevivirás más tiempo si también eres inteligente, pero eso no viene al caso. Ahora ven, Lucian está a punto de contarte lo que tiene planeado. Perky asintió, intentando disimular su nerviosismo mientras se unían al resto del equipo. Lanzaremos el cielo, anunció Lucian con una sonrisa burlona. ¿Eh? Murmuraron los demás, mirando a Lucian como si estuviera loco. Lucian extendió la mano y apareció una bola de electricidad púrpura. De repente, todos comenzaron a elevarse del suelo. ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo estás haciendo esto? Gritaron. He creado una nueva magia basada en electroimanes. Me llevaré a todos conmigo, y los que usen arcos atacarán desde el cielo. Por supuesto, algunos se moverán a pie, flanqueándolos por los lados e interceptando a cualquier atacante. Dejaré esa parte a la cabaña de Atenea. Los que llevaré conmigo serán principalmente de las cabañas de Apolo y Hefesto. Todavía tenemos unos minutos para planificar, así que Castor y Pollux, vengan conmigo. Tengo otra magia a mi disposición para la que necesitaré su ayuda. Nuestros defensores serán Annabeth y Perky. ¿Estás seguro de dejar al chico nuevo a cargo de la bandera? Preguntó Charles, mirando a Perky. Sin ánimo de ofender. No hay problema, respondió Perky, todavía tratando de asimilar todo lo que estaba sucediendo. Todos vieron cómo derrotó al Minotauro, así que tengan fe en él. Además, ¿acaso alguna vez los he desviado del buen camino? Tengan más confianza en mi liderazgo, dijo Lucian, tranquilizando al grupo. Asintieron con la cabeza, con expresiones serias. Ahora bien, a sus posiciones. Perky, unas palabras tuyas. Claro. Lucian condujo a Perky hasta la orilla del río. Escucha, no me cabe duda de que te van a atacar. Si en algún momento sientes que puedes perder, dirígete al agua. Es tu fuente de fuerza. Te hace poderoso. ¿Por qué el agua me haría poderoso? Preguntó Perky, confundido. ¿Te acuerdas de la tarjeta, verdad? Preguntó Lucian. Eso debería darte una pista sobre quién es realmente tu padre. Los ojos de Perky se abrieron de par en par al atar cabos. ¿Quieres decir que mi padre es? No digas su nombre, pero sí. Estoy seguro de que es tu padre. La razón por la que pudiste derrotar a ese Minotauro fue que la lluvia te estaba dando poder.
Lo cual, por cierto, también significa que tú y yo somos primos. Perky se quedó boquiabierto mientras asimilaba esta revelación. Si quieres usar tus habilidades de semidios, quédate cerca de una fuente de agua. Sentirás un tirón en el estómago. Deberías poder manipular el agua para defenderte. Eso es todo por ahora. Hablaremos más tarde si tienes más preguntas, dijo Lucian, dándole una palmada en el hombro a Perky. Pollux, Castor, vamos. Los gemelos Dionisio se acercaron trotando. ¿Qué ocurre, jefe? Preguntó Castor. Sí, jefe, ¿qué necesitas? Añadió Pollux. Tengo esta nueva magia, y se basa en trampas. Necesito tu habilidad para manipular un poco de locura. También necesitaré carnada para estas trampas, carnada que sepa cómo actuar de forma exagerada para que caigan en ella. Jefe, ¿no podrías haber elegido mejores gemelos?, dijo Pollux mientras él y Castor chocaban las palmas. Lo sé, dijo Lucian con una sonrisa burlona. Mientras tanto, del lado del equipo contrario necesito que la cabaña de Ares flanquee a través del bosque. Usa los árboles como cobertura. Deberías poder pasar sigilosamente junto a ellos y llegar a su lado. Conociendo a Lucian, habrá puesto a Annabeth y Perky como guardias. Perky no tiene mucha experiencia en combate, así que para derrotarlo, tendrás que superarlo en número. Quiero que Luke guíe a su cabaña por la orilla del río y los flanquee. Luke, tendrás la mejor oportunidad de derrotar a Annabeth. Con Annabeth ocupada y Perky neutralizado, la bandera será nuestra. El resto iréis directamente por el medio, entre la cabaña de Ares y la de Hermes, y os enfrentaréis a Lucian de frente. Como ya sabéis, Lucian es un tipo conflictivo y no se acobarda ante ninguna pelea. Usaremos eso en su contra. Lo desgastaremos y yo me quedaré de guardia para enfrentarlo. Clarice, con los brazos cruzados, se burló. No puedes vencer a Lucian. Nunca has podido. Una vez que supere a todos, no podrás detenerlo. El plan no es vencerlo, respondió Thalia. Es ganar tiempo. Nuestra victoria depende de todos ustedes. Puede que pierda la batalla, pero no perderé la guerra. El sonido del cuerno de guerra resonó por todo el campamento, anunciando el comienzo del juego. Punto de vista en tercera persona, se hizo sonar el cuerno de guerra, lo que significa que los juegos han comenzado. Las manos de Lucian resplandecían con una luz violeta intensa mientras flotaba sobre el campo de batalla, manipulando las fuerzas magnéticas de su armadura. A medida que ascendía, los demás a su alrededor también se elevaban en el aire, guiados por la misma fuerza. Debajo de ellos, las tropas se colocaban en posición. Los que estaban en el aire luchaban por mantenerse en pie, preparándose para resistir el tirón repentino. ¿Están todos listos?, gritó Lucian, y su voz resonó por todo el campo. ¿Sí?, respondieron, manteniendo el equilibrio en el aire. Bien. Arqueros, prepárense, ordenó Lucian, retrayendo las manos antes de lanzarse hacia adelante, liderando la carga con los demás pisándole los talones. Los arqueros de la cabaña de Apolo tensaron sus flechas, listos para atacar. Mientras sobrevolaban la zona, observaron cómo el ejército de Thalia se dividía en 3 grupos, cada uno avanzando en una dirección diferente. Concéntrate en el centro, ordenó Lucian. La cabaña de Atenea se encargará del lado oeste, junto al lecho del río, y las trampas que he colocado en el bosque se ocuparán del este. Abran fuego, ordenó Lucian con tono cortante y autoritario. El cielo se oscureció mientras una lluvia de flechas caía desde lo alto, tomando por sorpresa a las fuerzas de Thalia. Algunos soldados cayeron bajo el ataque, mientras que otros levantaron rápidamente sus escudos para protegerse. Cuando la lluvia de flechas amainó, los arqueros enemigos comenzaron a contraatacar, pero con un simple gesto de Luciano, sus flechas quedaron suspendidas en el aire. Cabaña de Hefesto, prepárense, gritó Luciano. ¡Guay!, respondieron al unísono, alzando sus escudos. Con un gesto de la mano, Lucian los lanzó al suelo en picado, con los escudos en alto y las lanzas y espadas listas. Chocaron contra las filas enemigas, derribando a algunos e hiriendo a otros. Una vez en medio de la refriega, los hijos de Hefesto formaron un círculo protector, con los escudos extendidos, apartando lentamente a sus oponentes. Lucian hizo un gesto para llamarlos, y las flechas que flotaban en el aire volaron hacia él, girando a su alrededor en un torbellino protector. Luego las dirigió de vuelta a los carcajes de sus arqueros. Los bajó al suelo con voz tranquila pero firme. Utilicen el entorno como cobertura y cúbranse las espaldas. Asintieron con la cabeza en señal de comprensión mientras descendían, listos para continuar la lucha. Mientras tanto, los miembros de la cabaña Ares se abrían paso entre la densa arboleda, usando los árboles como cobertura.
Clarice los guiaba en silencio, haciéndose señas con las manos. Avanzaban con cautela, con los sentidos en alerta máxima. De repente, Clarice levantó la mano con un gesto vacilante e hizo una señal a todos para que estuvieran atentos, pues había divisado algo más adelante. 2 chicos gemelos estaban allí, con las espadas colgadas al hombro, con expresión de disgusto, murmurando entre ellos. ¿Qué espera Lucian que hagamos? Nos está arrojando a los lobos, ese bastardo. Se quejó Castor con expresión sombría. Lo sé, ¿verdad? Nos equivocamos, claro, pero enviarnos aquí es cruel. Ni siquiera somos tan fuertes, se quejó Payox, claramente descontento con la misión. Clarice entrecerró los ojos e hizo una señal a su equipo con un gesto cortante, indicándoles que neutralizaran rápidamente a los gemelos. Sin dudarlo, algunos miembros de la cabaña de Ares se abalanzaron sobre Castor y Payox, quienes parecían ajenos a la amenaza que se aproximaba, absortos en su conversación. Pero justo cuando se acercaban, un círculo mágico surgió bajo sus pies y el suelo se abrió, engulléndolos en un abismo oculto. Otro círculo mágico se activó cerca de los árboles, provocando que gruesas enredaderas brotaran, envolviendo a los atacantes restantes y arrastrándolos hacia los troncos de los árboles. Castor y Payox se giraron lentamente para mirar a los guerreros atrapados, bajándose los párpados inferiores y sacando la lengua. «Imbéciles», dijeron al unísono, con una sonrisa burlona. «Maldita sea, el bosque está lleno de trampas. Cuidado con donde pisas», gritó Clarice, con evidente frustración en su voz. «Y que alguien acabe con esos idiotas». Los guerreros de Ares avanzaron con extrema cautela, arrojando piedras y ramas delante de ellos para tantear el terreno en busca de trampas. Una vez que consideraron que el camino estaba despejado, reanudaron su avance. Pero cuando uno de ellos dio un paso al frente, activó otro círculo mágico que no se había activado antes. Sus ojos brillaron en rojo mientras se giraban repentinamente y atacaban a sus propios compañeros, sufriendo el mismo destino que otros que intentaron avanzar. ¿Crees que Lucian no tuvo en cuenta las trampas? Vamos, sé más listo. Se burló Castor, observando cómo se desataba el caos. Y para que lo sepan, algunas de estas trampas están impregnadas de nuestra locura, así que tengan cuidado, añadió Payox con un guiño. Antes de que pudieran reaccionar, Clarice lanzó su lanza con precisión letal, sorprendiendo a uno de los gemelos e hiriéndolo. Luego saltó a los árboles, moviéndose velozmente de rama en rama hacia ellos. Agarrándose el costado herido, Castor se volvió hacia Payox. «¡Corre!». Payox agarró a Castor y asintió, «¡Corre!». En otro lugar, mientras las cabañas de Atenea y Hermes chocaban, Luke cargó a una velocidad vertiginosa, su espada una mancha borrosa mientras abría paso entre las filas enemigas. Sus movimientos eran casi imperceptibles, un torbellino de acero y furia. Annabeth, observando la batalla, metió la mano en su bolso morado y sacó unas gafas, colocándoselas debajo del casco. Ahora que podía ver con claridad desde la distancia, se volvió hacia Perky. «Mantén la guardia mientras me encargo de Luke». Annabeth flexionó los hombros y, con un sonido metálico, unas afiladas plumas parecidas a cuchillos, se desplegaron desde las alas que emergieron de su espalda, brillando a la luz del sol. Perky solo pudo mirar con asombro cómo Annabeth se elevaba hacia los cielos con un poderoso batir de sus alas. Luke, presintiendo algo, se detuvo instintivamente y alzó su espada justo a tiempo para desviar un cuchillo con forma de pluma que le habían lanzado. El cuchillo volvió a su lugar entre las alas de Annabeth mientras Luke sentía que la tierra temblaba bajo sus pies, y sus piernas quedaron repentinamente atrapadas en el suelo. Al alzar la vista, Luke vio a Annabeth descender rápidamente, con las alas erizadas de una intención letal. Clavó la empuñadura de su espada en el suelo, destrozando la piedra que lo sujetaba, y rodó para apartarse justo cuando Annabeth intentaba atacarlo. Aterrizó con suavidad, apoyando el pie en el suelo para girar y encarar a Luke, golpeando el suelo con el puño mientras se agachaba con una sonrisa burlona. «Cada día das más miedo, Annabeth», dijo Luke con desdén, con una sonrisa asomando en sus labios. Annabeth se puso de pie, con una expresión de satisfacción radiante. «¿Qué puedo decir? Tengo que seguirle el ritmo a Lucian». Luke hizo girar su espada en la mano y la apuntó hacia Annabeth, adoptando una postura de combate. Annabeth lo imitó, adoptando una postura de artes marciales. Sus tirantes de metal brillaban a la luz del sol mientras sus alas se extendían, las plumas temblando ligeramente, listas para atacar. Lucian surcó los cielos, dejando atrás el caótico campo de batalla mientras fijaba su objetivo.
Abajo, Thalía permanecía firme, protegiendo la bandera de su equipo, con el escudo en alto y la lanza lista para la batalla. Por supuesto que volarías delante, cobarde, se burló Thalía con desdén, entrecerrando los ojos mientras Lucian descendía. Lucian aterrizó con gracia experta, sus pies apenas emitiendo sonido. ¿Qué puedo decir? Extrañaba tanto ver tu belleza que no podía esperar, bromeó, con una sonrisa confiada en los labios. Las mejillas de Thalía se sonrojaron sin poder evitarlo, y murmuró entre dientes. Odio cuando haces eso, maldito astuto. Lucian solo guiñó un ojo en respuesta antes de cerrar el puño y hacer un movimiento de tracción. Al instante, Thalía sintió que una fuerza invisible tiraba de su lanza y su escudo, intentando arrebatárselos de las manos. Apretó los dientes, negándose a soltarlos. Lucian intensificó su atracción, intentando arrastrarla hacia él, pero Thalía se anticipó a su movimiento. Con un grito, desató una descarga eléctrica. La energía crepitó a su alrededor y alrededor de sus armas, interrumpiendo la fuerza magnética de Lucian. Inteligente, reconoció Lucian con un gesto de aprecio. ¿Qué puedo decir? No me lo pones fácil, replicó Thalía, con una sonrisa burlona en los labios mientras todo su cuerpo se veía envuelto en un aura de pura electricidad. Los ojos de Lucian brillaron con un rojo intenso. Siempre me ha encantado luchar contra ti, admitió mientras su forma comenzaba a transformarse, su cuerpo convirtiéndose en una voluta de humo negro. Thalía respondió transformándose en un rayo, con movimientos tan rápidos como el pensamiento. Los dos chocaron con la velocidad y la fuerza de las fuerzas naturales, mientras el aire a su alrededor crepitaba con electricidad y energía oscura. Punto de vista en tercera persona. Lucian y Thalía se movían a una velocidad indetectable, sus armas chocando en una rápida sucesión de golpes. Los ojos de Lucian brillaban rojos mientras activaba su clarividencia, anticipando con precisión los veloces movimientos de Thalía y contrarrestando cada golpe con calculada elegancia. Thalía, consciente de la dificultad de asestarle un golpe, se distanció ligeramente antes de crear imágenes residuales usando únicamente su increíble velocidad. Las imágenes rodearon a Lucian, todas apuntándole con sus armas, una visión imponente que habría abrumado a cualquier oponente común. De repente, una figura borrosa se materializó detrás de Lucian. Los ojos de Thalía brillaban con un azul intenso, un marcado contraste con el rojo de los de Lucian, y, con precisión letal, le clavó la lanza en la espalda. Lucian, sin embargo, permaneció imperturbable. Su expresión se mantuvo neutral mientras transformaba su guadaña en un bastón Bo, haciéndolo girar tras él justo a tiempo para bloquear el ataque de Thalía. El bastón giró con maestría, y Lucian lanzó un contraataque, haciendo girar el bastón Bo con tal fuerza que cortó el aire con un silbido agudo. Thalía, con reflejos igualmente agudos, bloqueó los poderosos golpes con su escudo. La fuerza de los ataques de Lucian era inmensa, pero Thalía absorbió las ondas expansivas en su cuerpo, canalizando la energía hasta sus pies. Con un movimiento rápido, levantó la pierna y la pisó con fuerza, liberando una onda expansiva masiva que provocó un pequeño terremoto en la zona, una hazaña posible gracias a las pesadas botas que Medea le había regalado por Navidad. El suelo bajo los pies de Lucian tembló, haciéndole perder el equilibrio momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, Thalía lanzó su lanza con una fuerza increíble, atravesando la armadura y el pecho de Lucian. Lucian apretó la lanza clavada en su pecho, con una expresión que mezclaba sorpresa y diversión. Luego, fiel a su estilo, sacó la lengua juguetonamente. Es broma. Ya me has robado el corazón, figuradamente. No hacía falta que lo hicieras literalmente, bromeó con un guiño. Thalía no pudo evitar sonreír con sorna, a pesar de la intensidad del duelo. Siempre me asombrará cómo se te ocurren esas frases tan cursis tan rápido, dijo, retirando su lanza. Al hacerlo, notó que el agujero en el pecho de Lucian estaba rodeado de una oscuridad arremolinada. La oscuridad comenzó a condensarse, uniéndose hasta que la herida sanó por completo, sin dejar rastro del daño que le había infligido. Eres imposible, murmuró Thalía, sacudiendo la cabeza con una leve sonrisa. Y tú eres irresistible, replicó Lucian con una sonrisa, preparando su bastón Bo para la siguiente ronda. La sonrisa burlona de Lucian se ensanchó mientras su sombra se expandía, extendiéndose por el suelo y dando origen a múltiples figuras, cada una réplica exacta de él, todas empuñando bastones Bo. ¿Quieren ver algo que aprendí durante mis lecciones de magia con Hécate? Preguntó, con un tono rebosante de entusiasmo. Cuando los clones sombríos se materializaron por completo, hablaron al unísono, sus voces resonando de forma inquietante. Por fin lo he conseguido. Dijeron con sonrisas idénticas. Entonces Lucian exclamó.
Además de transformar mi cuerpo en un elemental puro por un tiempo, he aprendido a usar los clones de sombra, cabrones. Dicho esto, todos los clones se lanzaron hacia adelante, haciendo girar sus bastones mientras los blandían con ligereza pero con la fuerza suficiente para demostrar su potencial. Thalía, imperturbable ante la horda que se aproximaba, saltó por los aires, envuelta en un aura crepitante de relámpagos. «Creo que has olvidado algo», exclamó con voz segura. «Mientras tú entrenabas con la diosa, Annabeth y yo entrenábamos con tu madre. Y tú, más que nadie, sabes que es una mujer formidable». Mientras Thalía extendía los brazos, las jabalinas de pura electricidad y relámpagos se formaron a su alrededor, gruesas y resplandecientes con un poder inmenso, crepitando con una energía que iluminaba el espacio. El aire vibraba con la anticipación de su inminente ataque. Lucian, al ver el inminente ataque, no dudó. Con un gesto decidido de las manos, conjuró un ataque idéntico usando sus llamas negras. Jabalinas se materializaron en el aire, cada una envuelta en una energía oscura y ardiente que parecía absorber la luz a su alrededor. El intenso calor que emanaba de las llamas negras hizo que el aire vibrara y se distorsionara, creando una sensación de presión abrumadora en el campo de batalla. Ambos guerreros cruzaron miradas, y entre ellos surgió un entendimiento tácito. Sin dudarlo un instante, lanzaron sus jabalinas simultáneamente. Las dos fuerzas opuestas chocaron en el aire con un rugido ensordecedor, cada jabalina impactando a su contraparte con una potencia explosiva. El choque de relámpagos y llamas negras creó una serie de explosiones masivas, cada una de las cuales sacudió el suelo y el aire circundante. La fuerza de las explosiones envió ondas expansivas que se propagaron por la zona, arrancando de raíz los árboles cercanos y destrozando las rocas. Una columna de humo negro y azul se elevaba desde el punto de impacto, los dos colores se arremolinaban en una danza caótica, ocultando el campo de batalla. El humo era denso, asfixiante y cargado de la energía residual de ambos ataques. El aire estaba impregnado del olor a ozono y ceniza quemada. Por un instante, todo quedó en silencio. El sonido de las explosiones se desvaneció, dejando solo el crepitar de las llamas y el lejano estruendo de las ondas expansivas. El humo comenzó a disiparse lentamente, revelando una vez más el campo de batalla. En ese momento, los clones de sombra de Lucian aparecieron repentinamente junto a Thalía, con sonrisas siniestras en sus rostros. Thalía esperó hasta que estuvieron cerca, y justo cuando todos atacaron al unísono, liberó un poderoso pulso eléctrico de su cuerpo, provocando que los clones de sombra se disiparan en la nada. ¿Eso es todo?, preguntó Thalía con aire de suficiencia. Nunca dije que fueran duraderos, respondió Lucian encogiéndose de hombros, imperturbable ante el resultado. Ya que has mostrado un nuevo movimiento, ¿por qué no hago yo lo mismo? Me basé en un ataque relámpago que me describiste una vez, y sinceramente, puede que sea el más poderoso que he hecho hasta ahora. Nubes oscuras comenzaron a acumularse en el cielo, crepitando con electricidad, volviéndose más densas y amenazantes. Al ver lo que Thalía preparaba, Lucian se echó a reír. ¿Ah? ¿Vamos a usar nuestros ataques más poderosos? Pues aquí les presento uno que he desarrollado recientemente. Una de las cosas que he aprendido en mi entrenamiento es cómo añadir detalles a mis ataques, haciéndolos más realistas e intimidantes, algo así como una guerra psicológica. Lucian alzó una mano, encendiéndola con llamas negras, mientras que con la otra invocó una voluta de sombras. Su sombra se expandió y de ella surgió una figura serpentina. La criatura creció y se volvió más detallada, cubriéndose de escamas. Le brotaron largas astas de la cabeza, afilados dientes sombríos tomaron forma, y una melena de llamas negras puras se encendió a lo largo de su lomo. Dos bigotes llameantes parpadearon en su hocico, y sus ojos, ardientes con fuego negro, se tornaron lentamente de un rojo brillante y arremolinado, llenos de locura. Mientras tanto, Thalía retrajo sus armas y alzó una mano hacia el cielo. Los relámpagos entre las nubes oscuras convergieron, concentrándose en el centro antes de descender hacia su mano, formando una enorme cabeza de animal con dos patas delanteras y ojos que brillaban como orbes de plasma. ¿Cómo llamaste a este movimiento?, preguntó Thalía en tono burlón. Ah, sí, Kirin. Gritó el nombre con una explosión de energía. Lucian dio un paso al frente, señalando con dos dedos el ataque relámpago que se aproximaba. Ah, así que estábamos gritando ataques, dragón maldito, exclamó. El dragón lanzó un rugido ensordecedor mientras sobrevolaba a Lucian, cargando contra el Kirin que surcaba el cielo. Cuando las dos criaturas legendarias chocaron, lanzaron un último rugido que hizo temblar la tierra, y entonces, todo se volvió blanco. Un poco antes,
Luke y Annabeth se ensarzaron en un feroz duelo. Las plumas de ella salían disparadas como cuchillos, intentando atravesar sus defensas. Pero Luke, moviéndose con una velocidad casi sobrehumana, blandía su espada con destreza, desviando cada ataque con precisión. ¿Sabes?, dijo Luke, manteniendo una expresión concentrada mientras esquivaba otra ráfaga de golpes, este es un entrenamiento realmente bueno. Deberíamos practicar más a menudo. Sus ojos se movían rápidamente, siguiendo cada pluma, antes de empezar a girar velozmente, convirtiéndose en una mancha borrosa. La velocidad de sus movimientos impedía que cualquiera de las cuchillas de plumas lo alcanzara mientras avanzaba a toda velocidad. Al ver a Luke correr hacia ella, Annabeth se envolvió protectoramente con sus alas. Aún así, sintió la fuerza de su embestida empujándola hacia atrás. Rápidamente desplegó sus alas, haciendo que Luke saliera disparado por los aires. Él giró en el aire con una sonrisa burlona, aterrizó con gracia y retrocedió ligeramente antes de lanzarse de nuevo al ataque. Annabeth activó los propulsores integrados en sus alas, impulsándose hacia adelante para encontrarse con él de frente. Luke blandió su espada con tremenda fuerza por encima de su cabeza, pero Annabeth alzó el brazo, bloqueando el golpe con sus brazaletes metálicos. Acto seguido, concentró toda su energía en el otro puño y asestó un potente puñetazo en el torso de Luke, impactando de lleno en su armadura. Luke no pudo evitar soltar un grito de sorpresa cuando el impacto lo lanzó hacia atrás. No esperaba que su ataque fuera tan fuerte. Mientras retrocedía, clavó su espada en el suelo, frenando su caída. Deteniéndose sobre una rodilla, jadeando, miró su armadura con horror. El metal, antes sólido, ahora estaba abollado y retorcido, con la clara huella del pequeño puño de Annabeth en el centro. Alzó la vista hacia Annabeth, asombrado, mientras ella permanecía allí respirando con dificultad y gesticulando con dolor. No esperaba que me doliera tanto, admitió con voz cansada. ¿Cómo demonios hiciste eso?, preguntó Luke, aún recuperando el aliento. Annabeth sonrió mientras se ajustaba los brackets metálicos. Tengo una suegra maravillosa, ¿qué puedo decir? Mientras tanto, Perky, que había estado observando toda la pelea, quedó atónito. De repente, oyó el crujido de una ramita a su lado. Se giró rápidamente y vio a 5 miembros de la cabaña de Ares corriendo hacia él, liderados por Clarice. Esos estúpidos gemelos eran un verdadero fastidio, murmuró Clarice. Perky alzó su escudo y su lanza, con los ojos llenos de determinación. No puedo luchar contra los 5 a la vez. Bueno, ya veremos si debería haber invertido mi tiempo en ser actor infantil. Alto. No te acerques más, advirtió. ¿O qué, enano? Clarice se burló, acercándose a él con paso seguro. No dudaré en humillarte, amenazó, pensando para sí mismo. Vaya, eso estuvo bastante bien. Ahora, veamos si se lo cree. Clarice se burló. Acabemos con él. Ordenó. Bueno, mamá, puede que tu hijito venga a verte pronto, pensó Perky mientras uno de los campistas se abalanzaba sobre él, con el escudo en alto y la espada lista, blandiendo esta contra Perky. Perky se apartó rodando, golpeando al campista detrás de la rodilla con su escudo y obligándolo a arrodillarse. Luego giró sobre una rodilla, bloqueando con su escudo la estocada de lanza de otro campista, mientras blandía su espada hacia atrás para golpear al primer campista por la espalda, derribándolo al suelo. Apenas logró apartarse de un salto cuando otro miembro le lanzó una lanza, pero no lo suficientemente rápido como para evitar un rasguño en la pierna. Clarice se burló. ¿Lo único que sabes hacer es arrastrarte por el suelo? Patético. ¿Y lo único que sabes hacer es ladrar? Perky hizo una mueca de dolor al ponerse de pie, sintiendo cómo la sangre le corría por la pierna. La lanza de Clarice comenzó a brillar con un rojo intenso. «Estás muerto», gruñó, cargando hacia adelante con los demás siguiéndola. Rodearon a Perky mientras él se defendía, sufriendo rasguños y cortes por todo el cuerpo. La sangre le manchaba los brazos y las piernas, pero logró empujar a un campista con su escudo y escapar del cerco. Mientras huía, Clarice se abalanzó sobre él con su lanza, pero Perky la atrapó entre su escudo y su cuerpo, rodando hacia atrás y partiéndola por la mitad. «¡No!», gritó Clarice furiosa, haciendo que Perky retrocediera sobresaltado, asustado por su arrebato. Mientras retrocedía, sintió que el agua le empapaba los pies. Al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que estaba parado junto al río. Clarice lo miró con furia, con lágrimas de rabia en los ojos. «Te voy a matar». Perky dio otro paso atrás, y su mirada se dirigió a los campistas de Ares que emergían del bosque, señalando con entusiasmo hacia la bandera. Las palabras de Luciano resonaban en su mente. «El agua te dará poder».
Se concentró en Clarice mientras ella y los demás volvían a atacar. Al acercarse, Perky cerró los ojos, recordando el consejo de Lucian. Un nudo en el estómago. Cuando Perky abrió los ojos, estos brillaban con un verde intenso. Vio a Clarice extendiendo la mano para agarrarlo, y a los demás campistas de Ares extendiendo sus manos hacia la bandera. «Apártense», ordenó Perky con voz autoritaria, mientras una enorme ola se alzaba a sus espaldas, impulsándose con fuerza con un potente empujón. La ola lo cubrió, chocando contra Clarice y los demás, y luego avanzó con ímpetu, apartando a los campistas de Ares que aún permanecían junto a la bandera. Perky permanecía empapado y jadeando, sintiéndose débil. Clarice gimió en el lecho del río mientras se incorporaba lentamente apoyándose en el codo. «Pagarás por esto», dijo con voz quebrada por el dolor. Pero antes de que pudiera hacer otro movimiento, ella, junto con todos los demás, se quedó paralizada mirando el cielo. Un Kirin gigantesco se formó entre las nubes oscuras, crepitando con relámpagos, antes de descender de los cielos. Simultáneamente, desde la tierra, un enorme dragón negro oriental se alzó para enfrentarse al Kirin de frente. Las dos criaturas legendarias rugieron al chocar, y una cegadora luz blanca surgió de su colisión. Fue como si hubiera estallado una bomba nuclear. La onda expansiva derribó a todos, seguida de una explosión ensordecedora que resonó por todo el campo de batalla. Perky fue lanzado hacia atrás por la fuerza del impacto, mientras que Clarice fue arrastrada por el suelo por la ráfaga de viento. Punto de vista en tercera persona. Tras la explosión, el campo de batalla era un escenario de destrucción. Tierra quemada, árboles arrancados de raíz y un enorme cráter bajo el cielo oscurecido donde antes se cernían las nubes de tormenta de Thalía. La fuerza del choque los había lanzado hacia atrás a Lucian y Thalía, pero a pesar de la intensidad, se levantaron rápidamente, cada uno con una sonrisa de júbilo. «Eso fue genial», comentó Lucian con una sonrisa burlona. Thalía se rió, con los ojos brillantes de emoción. «Lo sé. Es como si hubiéramos creado una mini bomba nuclear con ese ataque». Lucian, aún sonriendo, señaló detrás de ella. «Siento aguarte la fiesta, pero...». Thalía se giró y vio a uno de los clones de sombra de Lucian allí de pie, sosteniendo su bandera con aire de suficiencia. Su expresión cambió a una de comprensión y diversión. «Así que no los enviaste a todos a atacarme antes». «Debería haber estado más atenta», admitió, aún emocionada por la batalla. «Pero, sinceramente, no me importa. El enfrentamiento valió la pena». El clon de sombra se reunió con Lucian y, poco después, el cuerno de guerra resonó en el campo de batalla, señalando el final de los juegos de guerra. Lucian se reunió con sus compañeros, que se sacudían el polvo de la explosión anterior. Izando las banderas capturadas, comenzó a marchar con un cántico triunfal. Otro día. Otra victoria. Su equipo, contagiado por su entusiasmo, se unió a él, coreando. Otro día, otra victoria. En el bando perdedor se oían quejas de fastidio, pero los vencedores no les prestaban atención, disfrutando de su éxito. Al acercarse a la zona de las banderas, Lucian vio a Perky salir del agua, algo inestable. Lucian lo saludó con un gesto de cabeza. «Buen trabajo, Perky. Vi cómo impediste que la cabina de Ares se llevara nuestras banderas». Algunos de los otros campistas se percataron de que los miembros de la cabaña de Ares estaban empapados y se mostraron desconcertados, hasta que algunos de las cabañas de Atenea y Hermes intervinieron. Sí, Perky creó una ola enorme que arrastró a todos lejos de la bandera. Antes de que nadie pudiera terminar, el campamento quedó sumido en un silencio atónito. Todas las miradas se posaron en la cabeza de Perky. Quirón se acercó al galope y comenzó a hacer una reverencia. El resto del campamento imitó rápidamente su gesto, dejando caer sus armas e inclinándose también. Perky, completamente desconcertado, solo vio a Lucian y Thalía de pie. Lucian señaló hacia arriba, dirigiendo la mirada de Perky. Cuando Perky alzó la vista, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Un tridente brillante flotaba sobre su cabeza. «Acabo de ser reconocido por mi padre», murmuró Perky con incredulidad. Quirón asintió solemnemente. «Has sido reclamado por Poseidón, el que sacude la tierra, el que trae las tormentas, el padre de los caballos salve, Perseo Jackson, hijo del dios del mar». Lucian abrió los brazos de par en par, su sonrisa se ensanchó. «Ja ja ja. Bienvenido a la familia, primo». Thalía, con la mano en la cadera, añadió con una sonrisa pícara. «Supongo que eso significa que somos las tres grandes de esta generación». Mientras hablaba, sus ojos crepitaban como relámpagos, mientras que los de Lucian brillaban con un rojo ominoso. Perky, sintiéndose un poco abrumado, bromeó.
¿Y cuándo recibiré mi par de ojos brillantes? Entonces Quirón se puso de pie, y el resto de los miembros de la cabina hicieron lo mismo. Todos, pueden volver a lo que estaban haciendo. Ordenó Quirón, instando a todos a levantarse. Clarice, que estaba cerca, miró a Perky con desdén antes de burlarse y marcharse con los demás miembros de la cabaña de aves. Mientras la multitud se dispersaba, algunos campistas seguían mirando a Perky con admiración. Quirón se dirigió a Luciano y Thalía. ¿Puedo confiar en ustedes dos para que le expliquen todo a Perky y lo acompañen a su nueva cabaña? Creo que le será más fácil entenderlo si se lo explica a alguien de edad y experiencias similares. Tanto Lucian como Thalía asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, aceptando la tarea. ¿Eh? ¿Qué quiere decir con eso? Preguntó Perky, desconcertado. Bueno, Perky, hay mucho que aprender. Vamos, dijo Lucian, avanzando con aire de suficiencia con la bandera aún sobre el hombro. Thalía y Annabeth lo siguieron, y Annabeth saltó con gracia desde lo alto para aterrizar junto a Lucian. Perky suspiró, bajando la mirada, y vio la lanza rota. La contempló fijamente, recordando el grito de angustia de Clarice al romperse. Se agachó, la recogió y corrió para alcanzar a Lucian, guardando los pedazos rotos en sus bolsillos. Tras quitarse la armadura, Lucian llevó a Perky de vuelta al dormitorio para que recogiera sus pertenencias. Luego se dirigieron a la tercera cabaña, la de Poseidón. Perky contempló la estructura de mármol con asombro, dándose cuenta de que ese sería su nuevo hogar. Al acercarse, Perky oyó el sonido de cascos detrás de él. Al darse la vuelta, vio a Grover trotando hacia ellos. Perky. He oído que te han reconocido. Felicidades, amigo. Gracias, todavía estoy tratando de asimilarlo, respondió Perky con una sonrisa incómoda mientras Grover le daba una palmadita en la espalda con aire comprensivo. Todos entraron en la cabaña de Poseidón, y Luciano inmediatamente comenzó. Muy bien, empecemos por lo básico. Eres un hijo prohibido, un hijo que no debería haber sido concebido. ¿Qué? Preguntó Perky, sorprendido por la franqueza de Lucian mientras colocaba sus pertenencias sobre la cama. Pero no te preocupes, no eres la única. Thalía y yo también somos hijos prohibidos, explicó Lucian. No lo entiendo, ¿es porque somos hijos de los tres dioses principales? Preguntó Perky. Sí y no, respondió Lucian, haciendo un gesto vago con la mano. ¿Sabes algo sobre la Segunda Guerra Mundial? Algo así, pero la verdad es que no prestaba mucha atención en clase, admitió Perky, un poco avergonzado. No importa, continuó Lucian. La cuestión es que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra entre dos bandos. Los hijos de tu padre y del padre de Thalía contra los hijos de mi padre. Esas figuras importantes que ves en la historia, probablemente eran semidioses. Los ojos de Perky se abrieron de par en par cuando Lucian añadió. Por ejemplo, Hitler es mi medio hermano. Lo cual, no suena muy bien cuando lo digo en voz alta. ¿Qué? Exclamó Perky, mirando a Lucian con asombro. Sí, los hijos de Hades tienen esa manía de guardar rencor, de aferrarse a él de verdad. Hitler fue rechazado por una escuela de arte y, bueno, provocó un genocidio como consecuencia, pero me estoy desviando del tema, dijo Lucian encogiéndose de hombros, como si hablara del tiempo. Mientras Lucian hablaba, el peso de sus palabras flotaba en el aire. Cada vez que un hijo de los tres grandes era concebido, su poder crecía. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, los dioses recibieron una profecía. Un hijo de los tres grandes causaría el fin del tiempo en el Olimpo. Así que los tres dioses juraron no tener más hijos. Mantuvieron la promesa durante décadas hasta que Lucian dirigió lentamente su mirada a Thalía, con una expresión indescifrable. Ya veo, dijo Perky con torpeza, atando cabos. Rompieron ese juramento. Lucian asintió. Uno a uno, ese juramento se fue rompiendo, y aquí estamos todos. Es casi como si el nacimiento de Thalía hubiera provocado una reacción en cadena. Entonces, por culpa del juramento, no deberíamos haber existido en primer lugar, reflexionó Perky, con un tono de incredulidad en la voz. Por eso somos hijos prohibidos. Espera, ¿era por eso que mi padre no me visitaba antes? ¿Porque soy un hijo prohibido? Sí, probablemente para protegerte, dijo Lucian, señalando hacia arriba. Cuando se enteró de mi existencia, envió un ejército de monstruos para matarme. Supongo que tu padre no quería eso para ti. Perky parecía horrorizado mientras miraba a Lucian, sorprendido por su tono despreocupado al hablar de que lo estaban persiguiendo. Entonces Lucian se encogió de hombros y añadió con una sonrisa burlona. O simplemente podría haber sido un irresponsable, por lo que sabemos. Lucian.
Thalía y Annabeth le dieron un codazo en el costado, con expresiones severas, reprendiéndolo por su franqueza. Perky se frotó las sienes, abrumado. Esto es mucho para asimilar y procesar. Todavía no me creo que uno de nosotros pueda ser el fin del Olimpo. Sí, es mucha información, asintió Thalía, con un tono más suave. Por eso estamos aquí, para ponerte al día poco a poco. El grupo continuó su debate, profundizando en las complejidades de la vida de los semidioses, las consecuencias de sus actos y las amenazas siempre presentes que se cernían sobre ellos. Punto de vista en tercera persona. Sí, a veces a los semidioses se les asignan misiones que deben completar, explicó Thalía. Cuando eso sucede, puedes elegir a otras 2 personas para que te acompañen. Las misiones suelen ser asignadas por los dioses. No son tan fáciles como Thalía las pinta, añadió Grover con tono más serio. Un solo error puede costarte la vida. He perdido la cuenta de cuántos semidioses no han regresado de sus misiones. ¿Creéis que mi padre me va a encargar una misión? Preguntó Perky con un dejo de preocupación en la voz. Lo más probable, dijo Lucian encogiéndose de hombros. Es demasiado, admitió Perky, sentándose en su cama y frotándose la frente. El peso de toda la información nueva lo abrumaba, dificultándole procesarlo todo. Tal vez deberíamos dejar que Perky descanse un poco, sugirió Grover. Ha sido un día largo y tiene mucho en qué pensar. Podemos continuar mañana. Hasta luego, Perky, dijo Thalía, haciendo el signo de la paz por encima del hombro mientras salía. Descansa un poco, Annabeth asintió, siguiendo a Thalía. Hablaremos más tarde, si te apetece, añadió Grover, dejando un leve balido en su voz. Lucian puso los ojos en blanco con una sonrisa. Así que ahora solo vamos a decir frases ingeniosas al irnos. No sé cuál debería ser la mía, ¿no tener sueños? Chasqueó los dedos y comenzó a alejarse. Perky resopló, preparándose para acostarse, pero entonces algo en su bolsillo se lo recordó. Ah. Espera, Lucian. Lucian se detuvo, mirando a Perky con una ceja arqueada. ¿Sí? Perky sacó la lanza rota de su bolsillo. Hay hijos del dios de la herrería por aquí, ¿verdad? ¿Crees que podrían arreglarla? Yo, la rompí, y me pareció importante. ¿Rompiste la lanza de Clarice? Luciano soltó una risita divertida. Con razón parecía que iba a estrangularte. Esa lanza fue un regalo de su padre. El rostro de Perky se ensombreció de culpa. ¿Tiene solución? Sí, puedo arreglarlo enseguida, respondió Lucian, y de su sombra apareció una criatura que tomó los pedazos de la lanza y se los entregó a Lucian. Perky miró confundido. ¿Eh? Lucian hizo el signo de la paz. Soy el mejor herrero / artesano del campamento. ¿Qué? ¿Tú eres? Recuerden, Annabeth y yo ayudamos a construir estos edificios. Claro que otros colaboraron, pero ella y yo fuimos las principales constructoras. Ah, claro, dijo Perky, recordando las palabras de Grover del día anterior. Entonces Lucian se llevó una mano a la barbilla, pensativo. ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si te convierto en un arma? ¿Qué? No necesito uno. Ya tengo esto. Perky sacó su bolígrafo y lo movió de un lado a otro. Serías el mayor idiota si rechazaras una de mis armas. Te haré un tridente, como el que usa tu padre. Te ayudará a controlar tus habilidades de semidios. ¿Acaso tengo otra opción? Preguntó Perky, sintiéndose incómodo. No. Nos vemos en mi cabaña dentro de unas 3 horas. Es la negra, no tiene pérdida, dijo Lucian mientras se disponía a marcharse. Perky suspiró, pero no pudo evitar la leve sonrisa que se dibujó en su rostro mientras volvía a recostarse en su cama. Mamá, creo que estoy haciendo muy buenos amigos aquí, susurró, cerrando los ojos. 1 hora después. La cabaña de Lucian dejó a un lado la lanza recién reparada de Clarice, y suspiró satisfecho mientras estiraba los brazos por encima de la cabeza. Sus pensamientos comenzaron a divagar mientras se preparaba para crear lo que sabía que sería un tridente extraordinario para Perky. Estoy a punto de crear el mejor tridente de la historia, murmuró Lucian para sí mismo, con una sonrisa burlona asomando en la comisura de sus labios. Ese tridente en su tarjeta, sé reconocer mi trabajo cuando lo veo. Yo le hice esa arma. Hizo una pausa, sus pensamientos tomaron un giro mientras consideraba la paradoja que estaba a punto de crear. Eso es una paradoja en sí misma, reflexionó, frotándose la barbilla. Probablemente hice ese tridente porque vi la carta. ¿Pero qué fue primero, el arma o la carta? Sin la carta, el arma no habría existido, y sin el arma, la carta habría sido diferente. Lucian soltó una risita, sacudiendo la cabeza mientras seguía dándole vueltas al asunto.
Dios, me estoy liando, murmuró, pero había un toque de diversión en su voz. Luego juntó las manos, concentrándose en la tarea que tenía entre manos. Muy bien, basta de juegos mentales. Es hora de ponerse a trabajar, dijo Lucian, con un tono de voz más serio. Mientras la fragua cobraba vida, las hábiles manos de Lucian moldeaban el metal con precisión, y su magnetismo contribuía a la creación del afilado tridente. El rítmico golpeteo del martillo contra el metal iba acompañado de chispas de electricidad púrpura, mientras sus ojos brillaban rojos, guiando sus golpes con una visión mágica. El sudor le corría por la frente a Lucian mientras el calor del horno lo envolvía, obligándolo a quitarse la camisa y dejar al descubierto sus bien definidos músculos. Al terminar, se secó el sudor de la cara y admiró el tridente azul turquesa que tenía delante. Usando su habilidad de artesano, comenzó a grabar intrincados símbolos en el arma. Los símbolos envolvieron el tridente, que brillaba con una suave luz azul y parecía emanar el tenue sonido de las olas. «Soy jodidamente genial», declaró Lucian, alzando el puño con orgullo. Sus ojos brillaban al abrir la puerta de su taller subterráneo. En ese momento, Perky entró en la cabaña, miró a su alrededor y luego escuchó la voz de Lucian llamándolo desde abajo. Perky se dirigió al sótano, sorprendido por la ráfaga de calor que lo recibió. «¡Guau!», exclamó. «No te preocupes por el calor. He vivido en el infierno la mayor parte de mi vida, así que te acostumbrarás», dijo Lucian con naturalidad, lo que provocó que Perky lo mirara con una mezcla de sorpresa y horror. «¿Qué? Es broma. Viví cerca de Carolina del Norte durante la primera parte de mi vida», añadió Lucian con una sonrisa burlona. Perky suspiró aliviado, pero luego se quedó paralizado al notar que Lucian estaba sin camisa. «¿Por qué estás sin camisa? ¿No sientes el mismo calor que yo?». La atención de Perky se centró en el tridente flotante, que parecía llamarlo. Extendió la mano con cautela, pero al tocarlo, hizo una mueca de dolor al sentir que una gota de sangre era absorbida por el arma. El tridente entonces brilló intensamente y se lanzó hacia Perky, derribándolo al suelo. «Uf. Creo que al tridente no le caigo muy bien», gimió Perky desde el suelo, con los ojos cerrados. Cuando levantó la vista, el tridente había desaparecido. «Revisa tu mano», ordenó Lucian. Confundido, Perky se puso de pie y vio un tridente tatuado en el dorso de su mano. «Esto no es permanente, ¿verdad? Mi madre se decepcionaría si lo fuera». «No, es solo el tridente en su forma inactiva. Como mi arma es un anillo y la tuya es una pluma. Simplemente extiende la mano y muévela hacia adelante», explicó Lucian. Siguiendo el consejo de Lucian, Perky extendió la mano y cerró los ojos. Sintió que un objeto sólido se materializaba en su mano y, al abrirlos, se encontró con el tridente de nuevo en sus manos, sin el tatuaje. «¡Qué guay! ¿Qué hace?», preguntó Perky, intrigado. Lucian sonrió. «Bueno, primero, está encantado con varias habilidades. Sifonado. Absorbe el agua y la humedad de todo lo que toca, convirtiéndola en agua física que puedes usar como quieras, ya sea del aire, del suelo o de las plantas. Vínculo de sangre. Está ligado a ti por lazos de sangre, lo que significa que solo te es leal. Si bien otros pueden usarlo, resultarán heridos en el proceso. También puedes recuperarlo si lo lanzas. Además, crece contigo, fortaleciéndose a medida que tú lo haces. Mejora de la hidrosíntesis. Amplifica tu control sobre el agua, permitiendo una mayor manipulación, dándole forma de armas, escudos o estructuras, e incluso solidificándola hasta convertirla en un material prácticamente irrompible. Bajo cero. Puede congelar el agua instantáneamente para crear proyectiles de hielo letales, congelar enemigos o formar barreras de hielo para protegerse. Aqua Restoration. Puede curar heridas o restaurar la vitalidad canalizando las propiedades rejuvenecedoras naturales del agua, lo que la hace útil tanto para el combate como para la recuperación. Los ojos de Perky se abrieron de asombro al contemplar las impresionantes habilidades del tridente. «Esto es increíble. Gracias, Lucian». «Sí, creo que me pasé un poco de la raya al hacerlo». «No voy a mentir», dijo Lucian con torpeza. Perky solo sonrió mientras veía cómo el tridente volvía a convertirse en un tatuaje. «Aún así, gracias». Entonces Lucian se inclinó y agarró la lanza de Clarice. «Toma». «Ah, claro, gracias también por esto». «Bueno, antes de que te vayas, tenemos algo importante de qué hablar», dijo Lucian mientras cogía una toalla para secarse y se ponía una camisa. Perky lo miró confundido. Las cartas de la blasfemia. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.